y naturalmente pues vamos a ir a muchas cosas en la palabra, a muchos pasajes donde la gloria de Dios será manifestada para nuestras vidas. Vamos a estudiar Romanos 1, 16, 17 y Santiago 2, del 14 al 26, algunos versículos. Vamos a hablar esta noche del Espíritu Santo, la fe, el creyente y la iglesia. Es necesario que podamos entender que el Espíritu Santo es el que hoy dirige la iglesia. El mundo espiritual fue manejado primeramente por Dios en su etapa de creación. Luego Él hizo una etapa de reconciliación a través de Jesucristo. Y el Señor Jesucristo dijo que enviaría al Espíritu Santo para que estuviera con nosotros para siempre y estuviera entre nosotros para siempre. La iglesia necesita, para poder estar unificada, para poder estar unida a la iglesia, necesita conocer a Dios en su palabra. Una iglesia que no conoce la persona en la que tiene que creer es una iglesia que no va a tener estructura ni fundamento. Por eso siempre nos dominan los problemas y las dificultades, y siempre van a estar por encima de nosotros las cosas que atañan en el mundo y que no nos permiten ser edificados en Dios. No hay una instancia que tenga más enemigos que la salvación. Usted se propone hacer algo para levantar la salvación en su corazón, sostener la salvación en su vida, y le aparecen cualquier cantidad de dificultades. Cuando uno recibe a Cristo y comienza a caminar en el Evangelio, los problemas empiezan a salir a flote. La familia, todo el mundo se viene en contra de uno, porque es la forma como se persigue el Evangelio hoy, generando más problemas y más dificultades. Y si la persona no conoce a Dios para generar esperanza en su vida, para llenarse de esperanza en su corazón, para tener paciencia para esperar la respuesta de Dios, si la persona no crece en eso, por eso abandona con una gran facilidad la búsqueda de Dios. Y siempre tendrá una argumentación diferente para justificar el no estar en donde debe estar. Por eso esta noche quiero hablar del Espíritu Santo. La fe, que es lo que nos lleva a esa comunión profunda con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El creyente, que es usted, y la iglesia, que la conformamos todos los miembros. Es necesario que podamos entender qué es lo que la Biblia dice acerca de la fe. ¿Qué es lo que la Biblia habla acerca de la fe? Porque a veces confundimos la fe, la confundimos con una aprobación intelectual que tenemos en nuestro corazón del conocimiento o del saber que desarrollamos de muchas cosas espirituales. Por eso tenemos que saber qué es lo que dice la Biblia. Porque cuando alguien afirma que tiene fe, eso puede ser una aprobación intelectual, el estar de acuerdo con una serie de enseñanzas cristianas, y por lo tanto sería una fe incompleta. La fe tiene que afectar lo profundo de nuestro ser. Por eso seguiremos
hablando de Romanos capítulo 15, versículo 4 y 5. Todo lo que fue escrito en la palabra, todo lo que está escrito en la Biblia, es para producir consolación, es para producir paciencia en la palabra y es para producir esperanza en nuestra vida. Por eso tenemos que estudiar el Antiguo Testamento. Por eso tenemos que recordar lo que la palabra dice, lo que la palabra enseña, y tenemos que estudiar acerca de hombres que han vivido en la verdadera fe, y en la fe que es sobrenatural, en la fe que es creer en medio de los problemas y de las dificultades, en medio de las barreras. La fe de Noé. Cuando viene Dios a visitar la tierra para destruirla, encuentra a Noé el único varón perfecto sobre la tierra, un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, porque su fe en la esperanza y en la paciencia de que hay un Dios que tiene respuesta para su vida, le mantenía siempre expectante de que iba a recibir algo que no se ve, pero que Dios lo ha prometido y está dispuesto a entregárselo al que en él cree. Y por eso Noé era el único que caminaba con Dios. Y no solamente caminaba él, sino que llevó toda su familia a caminar con Dios. Porque sus hijos estaban con él, crecieron en su fe, y sus hijos afectaron la vida de sus esposas con la fe que su padre había sembrado en su corazón. José, un hombre que su fe le sostuvo en medio de los problemas y le hizo superar la soledad espiritual que vivió. Porque cuando usted lee la historia de José, la vida de José, la palabra de Dios, usted se da cuenta que José fue un hombre que experimentó soledad espiritual. Y vuelvo a repetir porque la semana pasada hablé un poquitico acerca de eso. Él no era que estuviera solo. Había muchas personas alrededor de él en la casa de Potifar que le hacían caso, porque era el administrador de la casa. Y en la cárcel estaba rodeado de muchas personas, pero él estaba solo espiritualmente. Y esa soledad espiritual es la que el cristiano, el creyente, no ha sabido enfrentar en los principios y valores que Dios le ha regalado a la humanidad para poderse fortalecer conforme a lo que dice la palabra de Dios. Por eso dice Romanos, dice el apóstol Pablo a la iglesia en Roma, en el capítulo 15, versículo 4, que todo lo que está escrito perdónme la repetición, en la escritura, es para edificación de nuestra vida, enseñanza de nuestra vida, es para desarrollar en nosotros paciencia en la escritura. La paciencia en la escritura es esperar que Dios lo que tiene escrito en ese libro un día va a llegar a ser verdad en nuestra vida, y por eso dice para desarrollar la paciencia. Y además de eso nos dice que nosotros debemos darnos cuenta que es la consolación que Dios quiere darnos en su palabra para todas las necesidades en que vivimos. Y cuando uno permite que Dios lo consuele con la palabra, cuando uno permite que Dios le dé paciencia en la escritura, en el estudiar la palabra de Dios, en el poderse reposar para estudiar la Biblia, en el poderse reposar para entender quién es Dios y conocer a Dios, entonces
Y yo les colocaba el ejemplo de nuestros hijos, de usted mismo en el trabajo, cuando usted es el único cristiano que hay en su trabajo. Usted vive momentos de soledad espiritual, donde todo el mundo hace todo lo contrario a lo que usted aprende en el desarrollo de su fe en la palabra, y donde todos lo acusan y lo señalan, donde todos lo critican y lo señalan. Por eso está todo el mundo pendiente de usted. Diga una mentira donde usted trabaja y todos le dicen, y eso que usted es cristiano, y lee la Biblia, porque somos solos espiritualmente donde estamos en el mundo, y para eso tenemos que desarrollar nuestra fe. ¿Qué dice la Biblia acerca de la fe? En Hebreos 11:1 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tal vez ningún otro componente de la vida cristiana es más importante que la salvación, y la salvación se sostiene a través de la fe. No hay nada más importante en la Biblia que el haber sido salvos, que el haber sido pasados de muerte a vida, pero la fe es la que nos va a ayudar a sostener la salvación y a no regresar nuevamente al estado del pecado y de la maldad en la que vivimos por mucho tiempo, porque así dice la Escritura, que en otro tiempo vivimos esclavos de eso mismo. Y hoy tenemos que entender que la Biblia dice que la fe no la podemos comprar ni vender, ni tampoco dársela a nuestros amigos, a nuestros hijos, porque la fe es una relación personal con Dios. Por eso si usted vive 8 días bien, 25 mal en la fe. Por eso usted no es permanente en el crecimiento espiritual, porque cada día encuentra algo superior a Dios en el caminar de su vida y lo cambias con una gran facilidad. Y usted le dice a Dios: Señor, tú me entiendes, tú sabes que yo no quisiera hacerlo, pero tú sabes, Dios, el mundo, las circunstancias, la maldad. Y Dios te dice: Cristo ya pagó por todo eso, no tienes por qué justificarte ante el mundo. Tienes que vivir la experiencia de la cruz en tu vida, tienes que vivir la experiencia de la salvación en tu vida, y para eso necesitas creer en lo que no estás viendo. Creer en lo que no estás viendo. Pero que Dios te promete, como todas las cosas que hay en este momento sobre la faz de la tierra, todas ellas fueron hechas de lo que no se veía y de lo que no existía, pero Dios en su amor y en su misericordia las ha entregado para que su pueblo, sus hijos, puedan vivir lo que Él prometió en su palabra. El clamor nuestro hacia Dios tiene que ser una adoración a Él, una entrega incondicional a Él. La creencia en devoción o en confianza en alguien o en algo, especialmente sin devoción a Dios, no es lo que la Biblia llama la fe y lo que la Biblia explica como fe. Vamos a ilustrar un poquitico más acerca de lo que es el vivir por vista y el vivir por el creer. Y para eso tendríamos que ir a Juan capítulo 6. Vamos a hablar de un hombre que se predica muy poco acerca de él, y es Judas Iscariote. Judas Iscariote es parte simbólica de lo que la iglesia de hoy es.
Iscariote esperaba y le preguntaba permanentemente a Jesús: ¿y cuándo es que vamos a reinar en la tierra? ¿Cuándo es que nos vamos a tener el palacio, los caballos, el gran ejército que nos va a defender? ¿Cuándo es que vamos a tener la riqueza financiera que tiene cualquier rey sobre la tierra? Porque dices que tú vas a reinar sobre el mundo. Y hay muchos cristianos que están esperando eso en la vida de la fe. Y Jesús simplemente le decía a Judas Iscariote, le decía: mi reino no es de este mundo, Judas. No sigas esperando lo que no va a pasar nunca. Y volví a decirle en la fe cuál era el reino que iba a establecer: el reino del amor, el reino del perdón, el reino de una entrega incondicional al servicio de la humanidad. Y a eso es que estamos llamados usted y yo. Nosotros no estamos llamados a pasar grandes necesidades de hambre y de vestido. El Señor Jesucristo dijo muy claro que nosotros para Dios somos más importantes que las aves del cielo, que comen y se alimentan sin hacer nada, y que somos más importantes para Él que los lirios del campo, y que aún personas como el rey Salomón, con todo el dinero que tienen y que tuvieron, nunca se vistieron mejor que ellos. Dios nos tiene una promesa clara con las necesidades básicas de nuestra vida. Pero, por ejemplo, si usted quiere tener una familia próspera, tiene que sufrir y sacrificarse por sus hijos. Tiene que sufrir y sacrificarse por su esposa. Tiene que sufrir y sacrificarse por su familia. Ese es su primer ministerio. Y el Señor Jesucristo nos dice que eso tiene que darse en el servicio. Pero hoy nosotros vemos los matrimonios funcionando diferente. Exigencias, imposiciones, porque todos nos hemos llevado a la cabeza un reino de imposición, un reino autoritario, un reino impositivo. Y Dios vuelve a decirle, como le dijo a Judas Iscariote: ese no es mi reino. Mi reino no es de este mundo donde existen esas cosas. Mi reino es el reino del amor. Mi reino es el reino del entendimiento, de la sumisión, de todo lo que Él pide para que la gloria de Él sea manifestada. Pero hoy muchos están esperando lo mismo que estaba esperando Judas Iscariote. Un reino de plata, un reino de mucho dinero. Dios nunca será escaso para darte lo que necesitas. Piensa si lo que le estás pidiendo a Dios lo necesitas, o solamente es el cumplimiento de un deseo, de un anhelo exorbitante en su vida. Y así comenzaríamos a entendernos en el proceso que Dios quiere. Por eso nosotros tenemos que entender que la Biblia tiene mucho más que decir sobre la fe y lo importante que es. De hecho, es tan importante que sin fe no tenemos ningún lugar en Dios, y que sin fe es imposible agradar a Dios. Eso dice Efesios 11, versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted no cree para ver, no puede agradar a Dios. Les decía que era necesario ir a Juan capítulo 6. En Juan capítulo 6 hay dos personajes. Está Felipe, discípulo de Jesús, y está Andrés, discípulo de Jesús. Jesús se encuentra
a la otra orilla y pasa el mar y llega a Tiberiades. Y allí sube al monte y está con sus discípulos. Y cuando él mira, ve la gran multitud que le viene a seguir. Y entonces en el Evangelio de Juan dice que él descendió y entonces le dijo a Felipe: Felipe, ¿qué hacemos para darle un bocado de pan a cada uno? Y Felipe contesta: ni con 200 denarios de pan le daríamos un pedazo de pan a cada uno. Y quiero decirles que 200 denarios de pan es muchísimo dinero. Y si el Señor le hubiera dicho a Felipe, porque es que esa es la vida de vista, si el Señor le hubiera dicho a Felipe: Felipe, aquí tengo otros 300 denarios, son 500. Felipe le hubiera dicho al Señor: no hay dónde comprar todo ese pan. Y el Señor le hubiera dicho: mira, cuando nos montamos allí en Galilea para venirnos a Tiberias, yo vi una panadería y ahí está ese pan. Y entonces él le hubiera dicho: Señor, no hay barcas para traer. Porque es la posición. El que vive por vista se vuelve pesimista. El que vive por vista lo único que ve es obstáculos. El que vive por vista lo único que ve son dificultades. Y por eso se despierta un hambre necesaria y diferente al poder de Dios. Y por eso se despierta en el interior de su vida una búsqueda desaforada del dinero, una búsqueda desaforada de la comodidad, una búsqueda desaforada de las cosas, que después se convierte en un esclavo de ellas y no puede ni siquiera vivir porque no haya cómo cuidarlas. Aparece Andrés, segunda alternativa en la fe, o segunda posición de la fe, y le dice: Señor Jesús, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Eso es comida, pero para toda esa multitud, 5,000 varones sin contar mujeres ni niños. Estamos hablando, si hacemos un cálculo numérico al estado de hoy, de una familia, 5,000 hombres, 5,000 familias, de 4 personas, nos daría más de 17,000 personas. Y el Señor le dice: Andrés, manda a recostar a la gente. Y el pasto estaba mirando. Manda a recostar a la gente. Tomó los 5 panes y los 2 peces y hizo lo que él sabía que tenía que hacer: clamarle a Dios por una respuesta para su vida. Y eso nos enseña varias cosas. La escasez no se vence con dinero. La escasez no se vence con cosas. La escasez se vence con oración. La escasez se vence con entrega incondicional a Dios. Y naturalmente que muchos dirán: bueno, dejemos que el líder siga inocente. Si usted un día le clamó a Dios y no le ha dado respuesta, dígame qué está haciendo aquí. Pues si usted cree que Dios es solamente respuesta cuando usted le dice que está desesperado, grita, pega 7 berridos, 4 canciones y siente paz y usted dice: Dios me oyó. No, así no es la vida de la fe. Esa no es la vida de la fe. La vida de la fe es cuánto está dispuesto a dejar crecer la consolación en la palabra, la paciencia en la escritura, para esperar lo que Dios tiene para su vida, para que se multiplique la esperanza en su corazón. ¿Cuántos de ustedes, cuando no vienen, tienen que decir es que si yo no trabajo, ¿de qué vivimos? Yo le digo que hoy son las mismas necesidades de siempre.
Son las mismas dificultades de siempre. Son las mismas dificultades de cuando Noé caminó con Dios para superar las crisis de las que estamos hablando. Son las mismas crisis que sufrió José. O se cree que habiendo sido vendido como esclavo, ¿qué tenía? Nada. Un esclavo no tiene derecho a nada. Sin embargo, usted estudia la vida de José y encuentra que fue un hombre que tuvo derecho a vivir y a disfrutar de todo lo que su padre tenía. Por eso es lo que dice la Biblia acerca de la fe. Y ahora, ¿de dónde proviene la fe? La fe no es algo que conjuramos por nuestra cuenta, ni es algo que nace con nosotros, ni es tampoco un resultado de la diligencia de estudiar o de buscar razones espirituales. Dice la palabra de Dios, dice la Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 8. Vamos a mirar qué dice la Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios 2, Efesios 2, capítulo 8, versículo 9, dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es don de Dios. La fe es un regalo de Dios. Pero el sostener la fe y el aumentar la fe es un problema de cada uno de nosotros. No es un problema de Dios. Es un problema de cada una de nuestras vidas. Él nos ha dado las herramientas necesarias para crecer en la fe. Nos dio la oración, nos dio su palabra, nos dio al Espíritu Santo, nos dio sabiduría, nos dio entendimiento, nos dio razón, nos dio amor y nos dio su ternura. Y por lo tanto, así es que hacemos desarrollar la fe en nuestra vida, creyendo en lo que no vemos, pero que sabemos que Dios nos lo entregó para vivir cada día mejor de lo que estamos viviendo ahora. Pero para vivir mejor de lo que estamos viviendo ahora, hay que dejar muchas cosas en el camino. Hay que abandonar muchas cosas en el camino. Cosas que son placeres, humanamente placeres en nuestra vida. Y que no podemos vivir de los placeres humanos, sino tenemos que vivir de la consolación en la Escritura. Tenemos que vivir de la paciencia desarrollada, fruto de entender lo que dice la Biblia, para poder enriquecer nuestra esperanza y nuestro camino en Dios. No hay otra forma. No hay otra forma de que usted llegue a Dios. Yo creo que usted es digno. Que a veces le pedimos a Dios como si tuviéramos grandes derechos con Él. No, tenemos que aprender a ser humildes para encontrar su respuesta de amor. Y ahí tiene que nacer otra pregunta, y la fe no es porque tengamos libre albedrío. La fe es porque tenemos el don para rendirnos delante de Dios. Pero el libre albedrío no es el que le da a usted, el que le da la fe. Más bien, si usted no tiene cuidado y administra el libre albedrío lo lleva a separarse de Dios, ¿o no? Porque por eso es que usted termina creyendo
esperando en lo que el mundo le ofrece y no en lo que el Dios del cielo le promete. Y es más fácil creer en lo que el mundo le ofrece que experimentar el consuelo, la fortaleza en lo que Dios le promete en su palabra. Por eso es que hay que cuidar esta salvación tan grande. Por eso cuando usted abre el libro de Hebreos en el capítulo 11, encuentra la historia de grandes hombres de Dios que supieron esperar el cumplimiento de lo que ellos creían en su corazón. Hablamos de Noé, hablamos de José, podemos hablar de Moisés, podemos hablar de David, podemos hablar de Daniel, hombres que creyeron en lo que Dios le había prometido. Daniel creyó, y no solamente creyó en las palabras, sino que si usted lee Daniel capítulo 6, usted descubre que Daniel fue un hombre honesto, fue un hombre recto, fue un hombre temeroso de Dios, fue un hombre que no hizo maldad, fue un hombre que no participó del pecado, ofreciéndoselo todo. Y supo sostenerse en la rectitud, o sea, supo sostenerse en la paciencia de la palabra. Supo sostenerse en lo que Dios le había prometido. Y así fue el foso de los leones. Siendo inocente fue el foso de los leones. Siendo inocente fue el foso de los leones. ¿Y qué hizo Dios? Daniel esperó en la consolación de la palabra, de la escritura, de la ley. Esperó con paciencia el cumplimiento de la ley en su vida, de la ley de Dios en su vida, y careció en la paciencia de la escritura en su corazón y aumentó su esperanza. Y por eso, cuando fue metido en el foso de los leones, Dios envió ángeles para cerrar la boca de los leones. Y si quiere usted analice la vida de Gedeón, un hombre incrédulo como todos nosotros. ¿Y qué le hizo? ¿Qué le dijo Dios a Gedeón para poder creer? Hizo unas peticiones bien absurdas. Pero Dios necesitaba que Gedeón fuera a la batalla para poderle dar la salvación a Israel, su pueblo. Y por eso Gedeón le dice: Señor, que solamente llueva sobre este vellón. ¿Y dónde llovió? Ahora que llueva alrededor del vellón y no llueva en el vellón. Dios le hizo todo para que su esperanza creciera, fruto de esperar en la paciencia de la palabra que había leído, y había entendido que había un Dios poderoso que lo estaba llamando, que lo estaba invitando a ir a una guerra sin él ser guerrero, a hacer unas cosas que él no sabía hacer, pero que era un Dios de poder. Creció su esperanza y sabe hacer lo que Dios le dijo. ¿Por qué no le permites a Dios trabajar con tus dudas? ¿Moisés le permitió a Dios trabajar con sus dudas o no? ¿Por qué no le permites a Dios que trabaje con sus dudas? ¿Por qué no le crees a la palabra para que haya consolación en su vida y se desarrolle la paciencia de saber esperar en la palabra, para que sea multiplicada la esperanza y vea usted la gloria de Dios, porque fue lo que Cristo pagó en la cruz del Calvario para pasarlo de muerte a vida y que usted pueda experimentar su amor y su ternura? Por eso es que cuando aplicamos
aplicamos ese plan glorioso de Dios, solamente Él recibe toda la gloria. No se van a gloria de nada. Solo dale toda la gloria a Dios. Dale toda la gloria a Dios. Les voy a poner un ejemplo sensato y prudente y lógico. En las cosas difíciles de tu vida, tú no crees que Dios tenga respuesta. Y no puedes esperar el tiempo que sea. Pero para hacer cosas que usted trabaja en su mente y quiere y desea, camina sin que Dios le haya dicho que camine. Y cuando está ya en medio de los problemas y las dificultades, se acuerda y entonces Dios perdona. Dios, ¿tú dónde estabas? ¿Tú dónde estabas cuando yo sufría? Y el Señor te dice, siempre he estado esperando. Envié a mi Hijo para darte un camino por donde se encuentras conmigo. Jesucristo te cambió el camino por el que ibas y te dio el camino para llegar a mí. Y por eso Él dice en su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué buscas otro camino? ¿Por qué cuando las cosas son pasión de su vida, anhelo de su corazón, lo consultas con Dios y nos entrega en el camino que le muestre? Pero cuando está problemado, entonces, Señor, ¿qué pasó? Y Dios le dice, ¿por qué te saliste del camino? ¿Por qué no le hiciste caso a Jesús? ¿Por qué no obedeciste lo que Cristo te pidió? Por eso es que tu vida cristiana es así. ¿Por qué tener fe? Dios diseñó una forma de distinguir entre los que lo aman y no lo aman, y es su fe. Es cuánto estás tú dispuesto a esperar que Dios te responda. Ahora, la demora para que Dios te responda no es una, que es el tiempo que Dios necesita para formarte y capacitarte para que disfrutes de lo que le estás pidiendo. Porque si no, de seguro que vuelves a cometer el mismo error. De seguro que vuelves a caer en el mismo problema. De seguro que vuelves a revolcarte en el mismo lodo. Dios quiere formar. Y Dios nos forma a través del qué? Del amor. Pero el amor, según lo que ya estudiamos en la palabra, el amor debe ir acompañado de sacrificio y sufrimiento. Tienes que sacrificarte para que Dios te forme. Tienes que permitir que Dios haga cosas para ver su prudencia y gloria. Por eso es necesario que podamos entender que sin fe es imposible agradar a Dios. Hay un ejemplo muy bonito en la Biblia que está en Lucas capítulo 7. Vamos a mirar Lucas capítulo 7 y vamos a mirar un ejemplo. Un ejemplo, se acaba de ir la energía, ustedes pueden seguir, menos mal que para oír no se necesita ver. Pero vamos a estudiar Lucas. Dios nos está ayudando con un ejemplo de fe. Vamos a hablar de un proceso que se tiene que dar en nuestra vida y vamos a hablar en Lucas capítulo 7, vamos a hablar de la mujer que decide enjuagar los pies del Señor cuando llega a su casa, echarle perfume de alabastro, entregarse incondicionalmente en lo que
encima de las dificultades le atendamos a Él. Y en ese Lucas capítulo 7, Dios se voltea y le dice a Pedro que cuando él llegó a su casa no lo atendieron. En cambio, esta mujer no solamente me ha lavado los pies, sino me ha enjuagado con sus cabellos y sus lágrimas. ¿Cuánto estamos dispuestos a vivir para poder experimentar lo que Dios tiene para nuestra vida? Por eso Dios, vuelto a la mujer, dijo a Simón, en el versículo 44 de Lucas 7, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas y lo ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha hecho sino besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho más a aquel a quien se le perdona poco. El Señor nos enseña a que nosotros debemos estar dependiendo de una entrega incondicional a ese Dios maravilloso. Y dice la palabra de Dios, y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Yo quiero decirle a usted esta noche que cada reunión que terminamos el día sábado, Dios cuando terminamos le dice, vete en paz. Vete en paz. Tus pecados cuando llegaste a este lugar te fueron perdonados por el amor y la misericordia de Cristo para tu vida. Pero tienes que conservar la salvación que Él te ha dado. Pero tienes que conservar el amor que te ha entregado. Pero tienes que conservar la gracia y la misericordia que Él te ha dado. Tienes que vivir la experiencia gloriosa de su amor, de su misericordia, de su gracia, de su poder. Tienes que permitirle a Dios tocar las entrañas de tu vida. Por eso es necesario que podamos empezar a entender esta noche acerca de la fe. Cuando habla el apóstol Pablo, todas las cartas del apóstol Pablo hablan acerca de la fe, porque la fe es necesaria para el crecimiento y desarrollo de la salvación tan grande que Jesús le ha dado a la vida del creyente. Por eso él desde el comienzo, y él habla a todo momento, a todas las iglesias, a Éfeso, a Gálatas, a Tesalónica, a los romanos, a Corinto, a todos les habla acerca de la fe. A todos les está hablando acerca de la fe. Por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todos, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Amén. Dios, el Señor Jesucristo dice que usted vivirá por fe, no por vista.
Usted va a tener todo lo que necesita. Bueno, le repito, lo que necesita. Porque el justo por fe vivirá. Así está escrito. Y el apóstol Pablo dice: yo no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo de decirles a ustedes que Cristo tiene respuesta para su vida. Así muchos de ustedes no crean porque no han recibido, porque no han creído. Pero no me avergüenzo de decir que Cristo es la respuesta que la iglesia necesita y que el ser humano requiere para vivir experiencias gloriosas con Él. Tenemos que aprender a vivir. Por eso el apóstol Pablo y Santiago parece que no estuvieran de acuerdo con respecto a la fe. Cuando usted lee acerca de cómo el apóstol Pablo interpreta la fe y habla acerca de la fe, el apóstol Pablo habla de la fe en una forma vertical, en una forma absoluta de dependencia de Cristo. Y él dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe no es por obras, dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que la fe no es por las obras, sino es por la relación y la comunión íntima con Jesucristo. Y Santiago dice que la fe sin obras es muerta en sí misma. Santiago no habla de la fe en una manera vertical, sino en una manera horizontal. Santiago dice, uno de los ejemplos que coloca Santiago, y Santiago dice: ¿de qué aprovechará la fe si viene un amigo tuyo o un necesitado con hambre, desnudo y tiene frío y tú no le das nada? La fe mirada desde el punto de vista horizontal es la fe que yo le doy a los creyentes del testimonio de mi vida para mostrarles cuánto Dios hace a través de la persona que deja que su vida sea tratada por Él. ¿Por qué no han creído muchos en la iglesia? Porque el testimonio es escaso de acciones poderosas para demostrar que la iglesia mire la fe en el plano horizontal por los hechos que hacemos para ganar a los gentiles. ¿Qué haces tú para ganar a tu vecino? ¿Cuáles son las manifestaciones de tu fe para ganar al que está al lado tuyo? Por eso ellos no se contradicen. El apóstol Pablo sigue en la razón que es poderosa. Mi fe tiene que crecer en mi dependencia absoluta de Dios, pero tiene que manifestarse en la entrega que yo le haga a la humanidad, fruto de depender de Dios, fruto de depender del amor de Cristo en mi vida. Puedo perdonar al que no me perdona, puedo amar al que no me ama, puedo servirle al que no me sirve, puedo darle al que no me da, puedo entregarme incondicionalmente para servir, porque el éxito de la vida cristiana está en el servicio. Por eso Santiago no está equivocado, ni se están contradiciendo. Es que tu relación vertical con Jesucristo tiene que producir hechos de fe para conquistar el mundo. Tiene que producir hechos
de convicción para poderse ganar el mundo. Por eso no podemos creer en una cosa diferente a lo que está escrito en su palabra. Por eso les voy a invitar, ahorita no se puede, pero voy a invitar a que en su casa lea Hebreos capítulo 11. Y va a encontrar hombres que crecieron en su fe vertical con Dios. José tenía una fe vertical con Dios. Dependía de lo que Dios le decía, dependía de lo que Dios le mandaba, dependía de lo que él oraba, de lo que él buscaba en Dios, y eso lo fortalecía para tener una respuesta para el faraón, para el carcelero, para Potifar, para todo el pueblo egipcio, y anexó al pueblo de Israel en la salvación. José aportó lo que tenía que aportar para que el pueblo de Israel fuera salvo del hambre, de la escasez. Y si usted analiza verticalmente, todo lo que habían hecho sus hermanos era venderlo, tener envidia, juzgarlo, señalarlo, y él, fruto de su relación vertical con Dios, en su posición horizontal con sus hermanos, fue amarlos. Su posición fue servirles, fue ayudarlos. Nunca los juzgó. Aplicó algunas cosas que ya se las expliqué en predicaciones pasadas. Él era importante, elegido, pero él decidió ser útil más que importante. Tenía todo el dominio, tenía todo lo que él quisiera tener, pero él tomó una decisión, la decisión de ser útil más no importante. Usted quizás es el proveedor de su casa, quizás usted es el que lleva el alimento a su casa, pero se considera importante. Gire 180 grados y empieza a hacer. Gire 180 grados y empieza a vivir la utilidad de su vida para ayudar a otros, el crecimiento espiritual que tiene para poder vivir para otros. Vamos a ponerse en pie y vamos a orar esta noche. Vamos a darle gracias a Dios esta noche. Esta noche es más fácil que cualquier otra noche. Cierre sus ojos. Y solo vas a decirle a Dios lo que ha entendido esta noche en la predicación. ¿Cuál es su relación con el Espíritu Santo? ¿Cuál es su relación con el Padre? ¿Cuál es su relación con el Hijo? Verticalmente, ¿cómo estás con ellos? Y fruto de esa relación vertical que tú tienes con Dios, ¿cómo está tu respuesta horizontal hacia la humanidad? Hacia sus hijos, su esposa, su cónyuge, hacia sus vecinos, hacia sus amigos. No te dejes acusar más por el pasado. No te dejes señalar más por el ayer. Decide vivir el hoy en la plenitud de lo que Dios quiere que hagas, en la plenitud de lo que Dios busca que hagas.
para ver la gloria de nuestro Dios, para experimentar el poder de su amor, para experimentar el poder de su misericordia. Ahí donde está, levante su corazón delante de Dios y dígale: Señor, esta noche necesito que me sumergas en el río de tu amor. Necesito ser sumergido en los brazos de tu gloria, Señor, en un abrazo de amor profundo, donde me manifiestes no solamente que he sido perdonado, sino que ahora tengo libertad para responderle a los que nunca les he dado respuesta espiritual, porque me da miedo, porque creo que no soy digno de hacerlo. Dígale a Dios: hoy te necesito más que ayer, Señor. Hoy te necesito más, porque hoy he oído más acerca de cómo tengo que comportarme. Y por eso hoy tengo que levantar mi corazón para decirte: hoy necesito más de ti. Porque hoy me he convencido en mi corazón que tú tienes una respuesta para mi vida. Y dígale a Dios, hable usted con Dios y dígale a Dios, dígale a Él esta noche: Dios, Dios mío eres tú. De madrugada oirás mi voz y de madrugada me presentaré delante de ti. Dígale a Dios qué le quieres decir cada mañana. Dígale a Dios que le contarás lo que eres y lo que quieres ser, lo que anhelas y lo que deseas para vivir. Dice la Biblia: alabad a Jehová, pueblos todos, alabad a Jehová, batid manos y exaltad a su nombre. Dígale: Señor, esta noche en este lugar estamos adorándote y exaltándote, estamos glorificándote, estamos pidiéndote, Dios, que te glorifiques en nuestra vida. Estamos pidiéndote, Dios, estamos pidiéndote que tú te manifiestes de una forma sobrenatural en nuestro corazón. Dígale: Dios, déjame ver tu gloria. Dígale: Dios, déjame experimentar el amor y la misericordia tuya, Padre Celestial. Dígale: Dios, gracias por tu amor y gracias por toda tu misericordia. La verdadera fe implica una entrega total. Santiago dice en la epístola, en el capítulo 2, versículo 21 al 24, Santiago expresa que Abraham fue justificado por lo que hizo. Y Pablo dice en Romanos 4, Pablo dice que fue por lo que creyó.
contradiciendo, que se están complementando y que debemos llegar a una conclusión de que en ninguna manera somos justificados por lo que hacemos. La verdadera fe siempre resulta en obras que logren agradar a Dios, en las verdaderas obras que siempre glorificarán a Dios y seremos justificados por ellas. El creer nos deparará la salvación y el hacer nos llevará a la felicidad en la vida que estamos viviendo. Levante sus manos y dele gracias a Dios esta noche. Dígale, Señor, muchas gracias por favor. Muchas gracias por tu misericordia. Y dígale, Señor, que necesitamos ser su energía.